Buenas tardes a todos, a los habituales, a los nuevos, a los que venís por primera vez y sobre todo a la doctora Cruz Fernández Yagüe. Yo sé que muchos ya la conocéis, a ver, ¿qué me estáis diciendo? Ya lo he arreglado, ya creo que lo tenemos bien, es que estoy leyendo lo que me ponen aquí. Bien, yo creo que la mayoría lo conocéis, pero Cruz Fernández Yagüe ha preparado una tesis doctoral realmente magnífica que defendió hace ya un tiempo y es precisamente sobre una de las salas del templo de Abidos, el templo que comenzó Seti I y Ramsés II. Por lo tanto, cuando queremos que alguien nos hable de este templo, ¿quién mejor que Cruz? Pero bueno, hoy nos va a hablar de un tema muy específico que son el artista y el templo. Cruz es miembro del C2 Project, el C proyecto que trabaja en el Wadi C2 en la zona de Deir el Bahari con el doctor Pérez Axino y ha participado en numerosos congresos, de hecho en el último que hemos tenido en el de egiptología en Buenos Aires. Bueno, yo no me voy a enrollar más. Cruz, te agradezco que hayas podido dedicarnos un ratito para escucharte y nada más, te escuchamos, somos todo oídos. Muy bien, pues nada, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Vamos a pasar un ratito y vamos a ver algo un poco distinto de cómo estamos acostumbrados a ver cuando entramos en un templo. Vamos a ver algo para que nos fijemos un poco más y tengamos una idea un poquito más clara. Lo que vamos a ver es, sobre todo, principalmente un estudio iconográfico. Un estudio iconográfico que nos va a mostrar cómo en el mismo templo pues puede haber distintos artistas, o hay distintos artistas que han trabajado en diferentes momentos, por supuesto, pero es que algunas cosas son como muy fuertes para poder verlas. En este caso, pues vamos a ver lo que es cómo aparece esto reflejado en el templo. Sobre todo vamos a empezar con Seti I. A ver. Ahí. Lo que vamos a ver principalmente es el primero, el templo y dónde está ubicado, porque esto es bastante importante, y luego vamos a ver la decoración, que es la que nos interesa también mucho. Seti I, todos sabéis quién es, el padre de Ramsés II, es el segundo de los monarcas de los Ramésidas, por supuesto. Su reinado no fue excesivamente largo, hay autores que le dan entre 9 y 12 años de reinado, así, no mucho más, pero realizó muchas cosas, levantó muchos monumentos, muchos templos, principalmente a Amón y a Osiris. Es el constructor ni más ni menos que de este imponente sala hipóstila que vamos a ver después en este curso de los Ramésidas. Vamos a ampliar mucho más sobre su realización y la decoración de este templo, y también del templo de Luxor, porque los Ramésidas tuvieron una actuación bastante potente en ellos. Pero sobre todo, aparte de la construcción de todos estos templos maravillosos, Seti I va a construir algo y uno que es único, ¿qué deciros? Y para mí es uno de los más bellos. Y el que lo ha visto, quienes lo habéis visto por dentro, pues también se corrobora, ¿no? Seti I va a levantar este templo en una ciudad, en un lugar como es Abidos. Y solamente ya el título que tiene este templo, porque sabéis que todos los templos les ponían un nombre, el templo de millones de años del Nesurbiti, del Maadra, que es como se llamaba, gozoso en Abidos. Significa que era el templo preferido de este monarca. Y no es de extrañar cuando veamos la decoración que tiene en su interior. ¿Dónde está ubicado principalmente Abidos? O sea, este templo en Abidos. ¿Abidos qué es? Aparte de verlo así, es el lugar más sagrado de toda la cultura egipcia. Es el lugar donde se enterraron los primeros reyes, donde se empezó empezó el mundo de los predinásticos, pero es que su historia ha continuado hasta, por supuesto, a lo largo de toda la historia de Egipto, y también ha pasado a las épocas de los romanos, a las épocas de los primeros cristianos, los coptos. Es decir, es un lugar que por algo ha atraído mucho
en el mundo del Antiguo Egipto. Está así, pero esto de aquí es el Wadi, en el que más o menos todas las tumbas predinásticas, que son todas estas de aquí, que son estos túmulos porque están excavadas y luego están todas tapadas actualmente para su conservación, pero todas ellas tienen una orientación específica y esa orientación es como siempre hay una abertura, siempre hay un algo que está dejando la salida hacia este valle, que sería la salida hacia Occidente, hacia el más allá. Por tanto, este es un lugar donde todos los reyes han querido dejar su impronta y lo tenemos desde el Reino Medio, con importantes tumbas, hasta el Reino Nuevo, que no solamente los ramésidas, sino también los tutmósidas también dejaron sus templos, ¿no? Aquí es donde podéis ver cómo está situado, le veis aquí, para hacernos un poquito más a la idea. Este es el templo de Seti I, pero si en ella hacemos una línea recta exacta, lo que nos está dando es una orientación muy clara y muy concreta hacia un punto importante, y ese punto importante no es ni más ni menos que lo que hemos estado viendo antes, hacia un Melkab, es decir, hacia las tumbas que son de los primeros reyes. Por lo tanto, como todas las cosas, todos los templos están por alguna razón y orientados de alguna manera, pero el templo de Seti está orientado precisamente a eso. Es como una memoria, hacer memoria a todos los ancestros anteriores. ¿Cómo es el templo? Bueno, el templo en sí ya podemos decir que es como si puede hablar por sí mismo, ¿no? Porque rompe con todas las características típicas de lo que son el templo en el Reino Nuevo. Incluso, fijaros, esta es la planta del propio templo de Ramsés II en Abidos, el que va a construir después. Y como veis, pues es una planta rectangular totalmente, ¿no? Que sigue los cánones de esa arquitectura. Pero el templo de Seti I es totalmente distinto, rompe con todos los cánones y lo que tiene es esta forma de L, que es la que vemos aquí, que ha dado pues, muchos dolores de cabeza a los arqueólogos desde hace mucho tiempo en saber por qué, cómo y por qué se hizo esta forma en L, ¿no? Luego la creación y la puesta de los Ireion detrás, bueno, pues es algo también bastante novedoso. Por supuesto, toda la decoración que vamos a ver dentro del templo es como si fuera, como lo veis aquí, como si fueran partes individuales, pero que están con sus propios jeroglíficos, su propio texto, que se están adaptando a cada una de las escenas. Pero esto que lo vemos aquí como si fueran individuales no quiere decir que estén puestos al azar o que sean cosas distintas, no, sino que hay una perfecta organización en cuanto a la decoración. Todo tiene un sentido y todos son rituales que van desde los rituales antes de la coronación y rituales de la coronación, así como también lo que son los rituales de culto diario. Por lo tanto, es una perfecta organización en cuanto a su decoración. ¿Cómo sabemos el templo? El templo fue ideado y fue hecho por Seti I, por supuesto, ¿no? A su muerte sabemos que ya todas las partes de este templo estaban terminadas, digamos lo que eran las partes techadas del templo, en las que podemos ver que esto sería la primera sala hipóstila, la segunda, todo esto serían las 6 capillas, las capillas de cada una de las 2 triadas, la triada osiriaca y la triada ramésida, que va a ser la compuesta por Amón, Ta y Taj. Y después va a haber otras salas, como la sala de Tafsokar, la galería de las listas, la sala de las barcas y, por supuesto, parte también del Osireia. Esta galería de las listas que está aquí, él la empezó a decorar, pero no la terminó, no terminó, sino que va a ser su sucesor, el que la va más o menos a terminar. Esta galería de las listas está, digamos, hecha como un homenaje a todos los antecesores, que son los que hemos visto, bueno, pues haciendo un homenaje a todos los reyes que han habido anteriormente. Esto es, digamos, como estaba el templo configurado cuando Seti I lo construyó. Cuando su hijo, Ramsés II, sube al trono, él sí que va a encontrarse con el templo y según lo que nos dice en esta inscripción dedicatoria, esta gran inscripción dedicatoria que la va a construir aquí, la va a hacer aquí, con unas modificaciones que va a hacer en todo este pórtico de entrada cerrando puertas,
Pues en esta gran inscripción lo que va a decir es que él encuentra el templo de su padre que no está terminado como en las partes posteriores. Por supuesto, lo que se ha pensado no es que no estuviera terminado arquitectónicamente, sino que lo que faltara era una decoración a nivel decorativo. Por tanto, Ramsés II lo que va a hacer es rodear, hacer todo este témenos de alrededor, también va a hacer este pilono con esta puerta que sale, que es donde sale directamente esa flecha que hemos sacado, que sale directamente a un Melkab, ¿no? Esa es una línea recta perfecta por aquí con todo lo que sería el eje del templo. ¿Qué va a hacer también? No solamente va a hacer modificaciones o va a crear estas partes nuevas, como serían los dos patios de entrada, en la que va a haber, no va a faltar, por supuesto, la referencia a la batalla de Cadés, ni mucho menos, y también hay unas referencias de relieves de todo lo que son las procesiones de sus hijos e hijas, que como sabemos, como tuvo pocos, pues es la primera vez que aparecen procesiones de hijos y de hijas en él. Y esto es lo que lo va a poner aquí. Pero la primera sala hipóstila estaba decorada ya en la época de Seti I, pero él lo que va a hacer es remodelarla por completo. Y es ahí donde vamos a ver la diferencia que hay entre las manos del artista que trabajaron para el padre y las manos del artista que trabajaron para el hijo. Por supuesto, como hemos dicho, va a terminar lo que es esta parte, que es lo de la sala donde está la lista de los reyes, y también pues va a hacer la salida, esto es lo que es la salida hacia el exterior, hacia donde está el Osireyón, va a poner este relieve magnífico y maravilloso, que es el propio Ramsés II, que está ayudando a su hijo Caen Waset. Caen Waset hubiera sido su sucesor, pero no por línea, era su preferido, por otros textos que sabemos, era el preferido de Ramsés, pero bueno, la línea sucesoria era para Merneptah, que es el que le siguió. Pero ya en esta imagen que estamos viendo aquí, podemos ver cómo hay algo distinto. Es un poco diferente porque es una escena que tampoco sabemos exactamente por qué está dentro del templo, qué es lo que nos puede estar indicando. Tal vez que se hacía algún tipo de ritual en esta parte, que es por donde tienen la salida, que es el patio exterior, lo que fuera. Pero el caso es que estamos viendo un tipo de figuras que son totalmente distintas a la decoración que vamos a ver en el interior, a lo que es la decoración templaria, ¿no? Porque si nos fijamos, aquí tenemos un artista que está dando un naturalismo, está dando un movimiento con estos pies levantados y solamente con los talones, ¿no? En los que están laceando a un toro, es decir, cogiéndole echándole la cuerda, e incluso también el propio toro tiene los pies levantados, las patas levantadas. Por lo tanto, todo esto le da un conjunto de movimiento que no vamos a ver en lo que son las otras figuras interiores del templo. Es una representación magnífica. Bien. Hemos dicho también que la parte de los Osireyón, que es la parte de aquí atrás, tuvo también participación en la decoración el sucesor, su nieto Merneptah, ¿no? Y pues también hay diferencias, ¿no? Porque podemos ver cómo está decorado. Parece que no se ha llegado a hacer lo que es un relieve como está dentro del templo, sino son pintura prácticamente, pero bueno, está más o menos en la misma forma de hacer la ofrenda ante los dioses. Y también vamos a encontrar algo que es distinto en el propio templo, porque aparte de hacer las ofrendas, pues también tenemos mucho que está dedicado a lo que es el libro de las puertas. Y todo esto se encuentra pues en lo que es, esto lo veremos en este curso de los Ramesidas, y veremos este templo más en profundidad también junto con lo que significa el Osireyón y esa salida que tiene hacia el fondo, ¿no? Como veis aquí, bueno, pues muchos cartuchos están sin cubrir, no hay nombres, y luego, pues bueno, están los aquí no hay forma de saber cuál es si es de Merneptah, que puede ser, o son los de Seti, que también había algunos de ellos. Bien, pues vemos cómo todo este templo tiene un conjunto de decoración muy importante, y es la que vamos a ver ahora, pero nos vamos a fijar precisamente en rasgos que nos van a hacer ver la diferencia entre
unas manos y otras a la hora de la decoración. Vamos a empezar por la primera sala, que es la que hemos dicho que estaría en este lado, y es la que, estando hecha por el propio Seti I, Ramsés II, su sucesor, la va a remodelar por completo. ¿Y cómo la va a remodelar? Pues la va a remodelar porque si nosotros vemos cuando estamos en esta primera sala, parece que Seti I no la ha hecho, porque no existe, no está en ningún lado. Todos los cartuchos son de Ramsés, todos, evidentemente, todos. Pero muy sutilmente, pues por debajo de esos cartuchos sí que está el nombre de haberlo borrado del nombre de su padre. Empiezan con ese relieve rehundido, pues el relieve rehundido tan fuerte, tan grande, tan típico de la época de Ramsés, y eso es pues lo que ha dado lugar en esta primera sala hipóstila, en uno de los arquitrabes de arriba, a que hubiera esta superposición de nombres del padre y sobre el nombre del hijo, y diera lugar a lo que ha habido tanta historia con que aquí teníamos un helicóptero, una nave espacial, en fin, esto ha sido maravilloso para todos los ufólogos y estas cosas. No, es que esto estaba hecho por los marcianos. ¿Qué demonios de marcianos? No, es el nombre del padre puesto encima del nombre del hijo. Y es lo que está hecho en toda la sala, en toda la primera sala. Pero vamos a ver algunas cosas más, porque aunque digamos que usurpó todo, como también estaba un poco acostumbrado a hacer Ramsés II, ¿no? Vamos a ver cosas que nos van a hacer que veamos cuáles son los primeros momentos y los segundos, y distintos también artistas. Pues si volvemos a lo que es la parte exterior, donde hemos dicho que Ramsés II había hecho lo que es la gran inscripción dedicatoria, pues podemos ver cómo esto está realizado, digamos que en los primeros momentos del reinado de Ramsés, cuando él llega y cuando se encuentra. ¿Y por qué lo decimos? Bueno, pues porque todavía hay un, digamos, pequeño acercamiento a su padre. ¿Y cómo lo vemos? Bien, lo que está haciendo, esto es una composición porque la imagen, aquí hay un pilar y no me dejaba sacar bien la foto, pero bueno, aquí lo podéis ver, ¿no? Ramsés II está haciendo una ofrenda de la Maat, esto es una ofrenda de la Maat, a la triada auxiliar. Osiris, Isis y Horus no está. Horus está, en lugar de él, está su padre, Seti I. Es la vez que él está haciendo una ofrenda a su padre. ¿Por qué sabemos que es él? Bueno, principalmente por todos los avalorios de poder que lleva, y sobre todo también porque está tocado con esta peluca de lengüetas largas, que son la primicia, y que es él el que va a iniciar este tipo de tocado, poniéndolo con el úreo real, y va a estar a la misma altura que el tocado que la corona Geprés o que cualquier otro tipo de corona. Por lo tanto, esto es como un primer momento en la que todavía Ramsés II está haciendo una ofrenda a su padre. Todavía su padre está visible, ¿vale? Cosa que no ocurre, como hemos dicho ya en la segunda sala, en la primera sala hipóstila, porque el nombre de él ha desaparecido por completo. La decoración, todo ha cambiado, pero hay algo que él sigue manteniendo. Sigue manteniendo lo que son las figuras. Las figuras de su padre las mantiene, aunque ha cambiado lo que son los textos, ha cambiado lo que es la idea de la formación, de lo que significa esta primera sala. Hay muchas escenas que han sido cambiadas, pero sí que están todavía bajo la influencia de lo que es las figuras de su padre. Esas no las ha cambiado. ¿Y cómo lo vemos? Pues lo vemos de esta forma. Fijaros, esto corresponde con una de las capillas, la capilla de Osiris. Como podéis ver, es un relieve muy suave, muy delicado, está pintada totalmente, es una preciosidad cualquiera de ellas, porque lo que se está desarrollando aquí es el culto, los rituales de culto diario ante la imagen de Osiris, ¿vale? Pero ¿cómo vemos la figura del rey? La vemos con una inclinación, ¿verdad? No está recta, ni muchísimo menos como están las figuras de los dioses, como estamos acostumbrados a ver los cánones de las figuras de las imágenes reales, sino que tiene una ligera inclinación. Una inclinación que lo podemos ver si trazamos esa línea recta, ¿no? El cuerpo está echado para un lado, y esa inclinación es
como Peter Brand, que también ha estudiado todo de Seti I, la denomina como esa inclinación honorífica que está haciendo ante las divinidades, porque siempre aparece cuando está haciendo una ofrenda, como es en este caso, cuando está haciendo una ofrenda ante Osiris. Pero hay que tener en cuenta que este tipo de inclinación también puede aparecer, como vemos aquí, pero cuando está haciendo algo que es necesario para el desarrollo de la acción que lleva. Y es en este caso porque se está inclinando, porque está abriendo las puertas de lo que es la capilla donde está el propio Osiris. Lo mismo que hay otras también en las que están haciendo los ladrillos, entonces implica que tú tengas que estar agachado. Esa inclinación es distinta a la inclinación que podemos encontrar cuando se está haciendo una ofrenda. Y eso es lo que encontramos todavía en esta primera sala hipóstila. Como podéis ver, no tienen nada que ver los relieves unos con otros, ni muchísimo menos, y lo vamos a ver mucho más cerca, pero las figuras siguen siendo las figuras de su padre, las figuras que tienen esa inclinación. Ha podido cambiar texto, ha podido cambiar todos los cartuchos, pero las figuras todavía siguen estando. Pero aún así, es, digamos, solamente en el templo de Abidos y en la sala hipóstila de Karnak, que esto también lo veremos en el curso de los templos de la época de los Ramesidas, donde Ramsés II, que también sabéis que también terminó esta segunda sala hipóstila, va a utilizar unos elementos iconográficos que son propios de su padre, como es la peluca. La veis aquí, esta peluca militar que estaba usándose por parte de Seti I, la va a usar. Esto quiere decir que la ha seguido utilizando esta iconografía de su padre, porque después iconografía nueva de él nunca jamás va a volver a utilizar ese tipo de peluca militar. Sí que lo van a usar los siguientes Ramésidas, sobre todo Ramsés III, el Medinet Habu, tiene muchísimas imágenes con la iconografía de la lengüeta, de la peluca de lengüetas largas, ¿no? Entonces, aquí veis la inclinación, veis cómo todavía está utilizando esta peluca, lo que quiere decir que lo ha modificado, pero sigue usando ese patrón de su propio padre. Fijaros en estas imágenes, porque aquí es donde vamos a empezar a ver las grandes diferencias entre los artistas que trabajan para uno y que trabajan para el otro. Si vemos, esta es la famosa de Ramsés II, que está en la gran inscripción dedicatoria, y esta es una de las imágenes de Seti I haciendo una ofrenda de incienso ante el dios Amón. Si trazamos, yo soy mucho de trazar líneas para que así se puede ver clarísimamente. Si trazamos una línea recta, tomándola desde la pantorrilla del rey, podemos ver cómo llega hasta su hombro, ¿vale? Está totalmente recto. Ha vuelto, ahí le tenemos nuevamente en la posición recta, en esa posición canónica que tenían las imágenes de los reyes anteriormente. En cambio, si lo hacemos con la de Seti, la imagen de Seti, vemos que aquí no va al hombro como está en este otro lado, ni muchísimo menos, sino que está haciendo un ángulo. Esa inclinación está mostrando, haciendo esa inclinación honorífica que estábamos diciendo, ¿vale? ¿Qué más diferencias podemos tener? Pues igual, si trazamos la misma línea desde la punta de la nariz en la de Ramsés, vemos que esa línea cae entre las dos piernas, por lo tanto está dentro de esa posición recta, y si lo hacemos en la de Seti I, cae totalmente fuera porque la inclinación es totalmente distinta. Ahí, claro, el problema de la perspectiva, por supuesto, del arte egipcio, porque el centro de gravedad en ambos es la misma. El centro de gravedad es la línea que pasa por el ombligo y por el pubis y que cae justo en medio de las piernas. No se pierde, ¿no? En ella la de Ramsés está ahí y en la de Seti, aunque esté, claro, la forma que le tenemos de la perspectiva nos hace verlo distinto, pero ninguna de las dos pierde este centro de gravedad. Vale, pues en esto lo que vamos a hacer es analizar dos imágenes que son exactamente iguales. Una se desarrolla en la primera sala hipóstila, como es esta, y otra se va a desarrollar en la segunda. Y ahí es donde vamos a ver muy claramente esa diferencia de manos entre ellos, ¿no? En esta primera sala hipóstila correspondería con este muro norte de aquí, el que tenemos aquí, en la que se están desarrollando pues, una serie de rituales antes de las coronaciones, en las que está situada justo a lo que es la entrada
a la puerta que va a dar paso a la zona de Horus, ¿no? Fijaros en esta imagen, porque la vamos a analizar, y lo que vamos a ver es en el mismo sitio, ¿ves? Esa imagen estaría aquí, entrando por esta puerta, y aquí entramos en la segunda sala, ¿vale? Y esta imagen es la misma que vamos a ver en la primera sala hipóstila. Está lo mismo, está el rey, en este caso está Seti, haciendo una ofrenda ante la tríada osiriaca, y aquí lo que estábamos viendo es lo mismo, Ramsés II haciendo una ofrenda ante la tríada osiriaca. Pero en ellas es donde vamos a ver, como he dicho, esas diferencias. Y lo vemos así ya a primera vista, ¿no? Vamos a ver, primero, van a tener algo en común y diferente, ¿no? Por un lado, que son la situación en la que hemos dicho, están situadas en el mismo lugar, en la misma posición, en la primera sala y en la segunda. Las figuras, aunque hayan mantenido las figuras de su padre, han cambiado totalmente con ese relieve reunido, y además en todas estas imágenes de la primera sala hipóstila se le ha añadido el color que no existe en estas otras, ¿no? Porque justamente cuando tenemos esta imagen de aquí, encima la que tenemos es esta. Y esta imagen es, aparte de maravillosa, nos está hablando precisamente de cómo trabajaban en la decoración de los templos, cómo se trabajaba. Toda esta imagen, esto es la pared norte, ¿vale? Pero todo lo que estaría aquí, en este lado, es la pared oeste, que es la única de toda la segunda sala hipóstila que está decorada, con todos los colores, preciosos además, con lo colorido precioso. Y aquí se empezó a hacer, y parece ser que, bueno, pues tuvo que sobrevenir la muerte de Seti y se dejó tal cual. Pero lo curioso es que con sus predecesores, o sea, posteriores, los sucesores, perdón, no se volvió a retomar la decoración de esta segunda sala. Y aquí lo podemos ver, además, cómo estos artistas trabajaban guiándose por andamios, porque esto está bastante alto, ¿eh? Estamos hablando de que estamos con esta imagen que la tenemos aquí, que está en el registro inferior, y luego la tenemos esta en el registro superior, o sea que está bastante alta, ¿eh? Por lo tanto, con un andamio es como tiene que ser, porque ellos han dado el color oro para el color del cuerpo de los dioses, y el color rojo para el cuerpo humano, ¿no? Para el cuerpo del rey. Y además también dando color a todos los detalles que pudieran llevar. Es decir, ellos se ponen con el andamio en una posición, y lo que hacen es terminar esa parte superior. Cuando terminan, bajan el andamio y terminarían luego pues toda la parte inferior, que es la que vemos que está sin terminar. Bueno, pues esto es una de las formas en las que podemos ver cómo trabajaban estos artistas, ¿vale? Si analizamos ya directamente lo que es las dos imágenes, las dos escenas, vamos a ver que son exactamente iguales. Tenemos un Osiris que está sentado con su forma momiforme sentada. La única diferencia es que, bueno, pues lleva el cayado, el jeca y el flagelo en ejeja, pues lo lleva de otra manera distinta en lo que es las imágenes que nos está dando por parte de Ramsés II, que las lleva al frente y además sustentadas con lo que es el cetro guas. Lo lleva todos estos atributos de poder, los lleva adelante. Pero por lo demás, la corona Tef con sus cuernos es la misma composición. Lo mismo sucede con Isis, pero claro, fijaros el relieve como vemos, el relieve hecho en la etapa de Ramsés, cuando ya se lo ha modificado, y la sutileza del relieve, ese alto relieve sumamente sutil y delicado que tenemos con la diosa. Lleva el tocado de buitre, que aquí pues prácticamente no. Y sí, aquí lleva el tocado de buitre, ella. ¿Así? Sí. Y luego la diferencia también está en que la mano de la diosa está en diferente posición, está pasándola por detrás del hombro de su marido, de Osiris, mientras que, bueno, pues aquí Bruce. ¿Me estáis oyendo ahora? Ahora sí, ahora sí. Vale.
que se había ido ahí. Vale. Repite las últimas dos frases, por favor. Vale, pues estábamos, a ver. Estábamos analizando la imagen de Isis, en la que la diferencia está, bueno, pues en que por un lado pasa la mano por el hombro, veis aquí la manita que está abrazando a su esposo por un lado, y la otra pues que la tiene recta, con el símbolo del Anej en su mano. Y por otro lado, pues Horus no tiene mayor historia, no tiene mayor diferencia, porque está con sus atributos y está todo igual. ¿Qué más tenemos de diferencia entre ellas? Las ofrendas que se están haciendo entre una y otra. Seti I está haciendo una serie de ofrendas, tiene ofrendas ante las divinidades que veamos que están dentro de una capilla, cosa que a estas divinidades de aquí no están en la capilla. Bueno, le está haciendo una ofrenda floral, mientras que Ramsés lo que está haciendo es una ofrenda de un cofre con unos Anubis en la parte superior y en la inferior. Y también las diferencias en cuanto a la ofrenda que están haciendo cada uno. Seti I le está haciendo la ofrenda de la Ma'at. Fijaros la delicadeza de la mano al ponerla sobre lo que es la pequeña figurita de Ma'at, que es uno de los símbolos más importantes, de los dioses más importantes, las diosas más importantes, y en todas las ofrendas está presentada como una figurita de las más pequeñas, la más sutil, la más pequeña, arrodillada sobre un cestito con sus piernas, una pierna levantada y con su plumita. Es una de las ofrendas más importantes porque significa además el alimento de los propios dioses, de lo que los dioses se alimentan, ¿no? Y por otro lado, pues Ramsés II está haciendo esta ofrenda del símbolo Gen, junto con él, que lo está ofreciendo con una misma, digamos, una efigie de él mismo que está presentando ese símbolo Gen con su corona. Pero veamos las dos imágenes de los dos monarcas y vemos la diferencia. A primera mano ya la vemos, diferencia abismal entre los trabajadores que hicieron y trabajaron para Seti I y aquellos que trabajaron para Ramsés II. Si empezamos por la parte superior, pues ya solamente vemos la corona Gebrés. Es totalmente distinta. Totalmente distinta, ¿por qué? Porque el hecho de hacerla, el rehundido, ya ha quitado volumen a esa corona. La corona parece como mucho más pequeña. Por supuesto, el urio, fijaros cómo está modelado, cómo tiene ese relieve perfecto con la cola enrollada, y aquí en la cara de Ramsés, pues prácticamente es como un boceto, ¿no? Si seguimos con nuestras líneas, fijaros, si trazamos esa misma línea desde la frente a la nariz, en uno el padre y en el hijo, y otra subimos desde el mentón hacia arriba, vemos cómo se cruzan en diferentes espacios. Vemos que en Seti I no llega ni mucho menos a lo que es el punto del ojo, y en Ramsés perfectamente llega. Por supuesto, esto lo que está haciendo es que, si os dais cuenta, la cara de Ramsés está mucho más abocinada, no tiene nada que ver con el relieve de la cara del propio Seti. Pero aún podemos ver más cosas. Fijaros cómo está el relieve de la parte inferior del ojo, cómo está perfectamente modelado, cómo está perfectamente modelada las cejas, cómo llega la pintura de las cejas, la pintura del ojo con las cejas y se unen, y fijaros cómo está en la de Ramsés. Evidentemente no tienen absolutamente nada que ver. La parte de abajo que estábamos viendo en esta sutileza del relieve en Seti, pues aquí es prácticamente pues una línea que están haciendo para simular y para decir debajo del ojo, ¿no? Lo mismo, por supuesto, la nariz, los labios carnosos del propio Seti, pues no tienen nada que ver, con unos labios mucho más finos, incluso un poco curvados, el mentón. Y si bajamos ya hacia lo que es el cuello, podemos ver hasta lo que es la garganta, lo que es la nuez de aquí, y aquí en Ramsés es un recto totalmente este cuello, ¿no? Por supuesto, la decoración, fijaros, el collar Useg y luego el Sebiu, con estas dos cuentas que casi podemos hasta contar cuáles son el número de cuentas, el número de cuentecitas que lleva el collar Sebiu, menos
y en la de Ramsés pues evidentemente es pintado, está pintado. Pintura que se alarga hasta casi lo que es, fijaros cómo es el rehundido que se ha hecho en la propia figura, ¿no? Que es lo que yo creo que también distorsiona bastante, porque de los brazos que tiene el modelado de los brazos de Seti no tienen absolutamente nada que ver con el modelado de los brazos de Ramsés. Son unos brazos angulosos, fuertes, pesados, ante una delicadeza como es los brazos de Seti. Por supuesto, las manos, aunque están en una diferente posición, y aquí veis cómo está la figura de la Maat, como os he explicado antes, sobre su cestito, una de las figuras más bonitas de la iconografía, ¿no? Y por supuesto la decoración en la tiara esta que va de atrás, en la parte de atrás, pues también está pintada, esto está pintado, y en cambio en la imagen de Seti I, este relieve está sin decorar todavía. Esta es la gran diferencia que tenemos entre los artistas. Yo creo que aquí es donde se ve más claramente. Además, Mariette también puso, cuando lo descubrió, cuando estuvo dentro del templo, él también dijo: la entrada a la primera sala no tiene absolutamente nada que ver los artistas de uno con los artistas del padre. Por supuesto que no, efectivamente, ¿no? Esta es una imagen otra imagen más de estar tirando la cuerda para lo que es la fundación del templo. Fijaros cómo este relieve rehundido ya está aposentado en lo que va a ser después también todo prácticamente de Ramsés, ¿no? Porque Ramsés II se va a caracterizar todos sus relieves por ese relieve fuerte y rehundido. Y también, pues fijaros en esta, que es otra imagen de la primera sala hipóstila, en la que se sigue utilizando esto. Fijaros esta cara cómo está, y comparándola con los relieves de Seti I. No tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Empezando por la cara, fijaros la nariz, es una nariz respingona que no sería la propia de esta, que es ya más bien casi típica de los ramésidas, ¿no? Con lo que es la peluca esta de lengüetas largas, que podemos ver cómo están hechos los tirabuzones de cada una de la peluca y el úreo. Entonces, y aquí, bueno, pues aparte de que se pueda haber estropeado más, el relieve pues está prácticamente esbozado, y otra vez este relieve rehundido pues le quita totalmente este volumen que tiene, lo mismo que vemos aquí pues todo la decoración. O sea, fijaros, de uno a otro exactamente no tienen nada, absolutamente nada que ver entre uno y otro. Y estas pues son una de las imágenes de la segunda sala hipóstila. Para mí es una de las preferidas, en las que podemos ver todavía cómo esto es, pues bueno, una reminiscencia todavía de ese arte posamármico, que es una delicadeza en la que vemos cómo la diosa está, fijaros con qué delicadeza está tocando el mentón del propio Seti, y cómo le pasa la mano por la parte de atrás. Entonces pues es totalmente delicado en unos relieves que son como estos, ¿no? Esta es de la sala de Nefertum Tasokar. Como veis, no están decorados, no están pintados, ¿no? Pero podemos ver ese suave alto relieve, muy suave, que con todos los detalles que son los que diferencian muchísimo. Por mi parte, pues ya os he enseñado esta muestra de esta pequeña diferencia entre artistas, y así la próxima vez que entréis en algún templo pues os dedicáis un poco a ver si son más o menos iguales o hay muchísima diferencia, porque nos podemos llevar algún tipo de sorpresa. Y nada más, muchas gracias.